¿Por qué Rusia atacó a Ucrania en febrero de 2022? Debió haber una razón muy convincente, porque ha pagado un precio asombroso durante estos 2 años y medio. La guerra que se suponía que estaría resuelta en cuestión de días se ha convertido en un conflicto prolongado, todavía sin un final a la vista. Para el verano de 2024, fuentes estadounidenses estiman las bajas rusas en 350.000. Fuentes británicas colocan la cifra aún más alta, en 500.000, y esas bajas siguen aumentando. Solo en mayo, Rusia estaba perdiendo, según el análisis de inteligencia occidental, alrededor de 1.000 hombres por día. Por ahora, Rusia está reemplazando a estos hombres, con cifras de reclutamiento que oscilan entre 25.000 y 30.000 al mes. Sin embargo, las pérdidas materiales no son tan fáciles de reponer. A mediados de julio de 2024, Rusia había perdido al menos 3.219 tanques, 9.702 otros vehículos, 283 centros de mando y control, 1.164 piezas de artillería de tubo, 390 sistemas MLRS, 259 sistemas de misiles tierra-aire, 119 aeronaves, 138 helicópteros, 76 sistemas de radar y 83 plataformas de guerra electrónica. Ha visto la devastación de su flota del Mar Negro, con 26 buques perdidos. También ha visto su economía encadenada por el régimen de sanciones más extenso del planeta, más que Irán y Corea del Norte juntos. El resultado ha sido la pérdida de gran parte de la autonomía geopolítica de Rusia, ya que ahora se encuentra más dependiente de China. Económicamente, fuentes estadounidenses estiman que la guerra le ha costado a Rusia más de $1 billón. Estas pérdidas plantean la pregunta, ¿qué podría valer semejante precio? ¿Por qué Putin estuvo dispuesto a pagarlo? En este video, haremos un pequeño trabajo de detectives para descubrir qué pudo haberlo motivado realmente a lanzar su guerra de agresión en el momento en que lo hizo. Como Rusia es una dictadura, la opinión de Putin es la única que importa, así que primero necesitaremos examinar su visión del mundo. La opinión informada sostiene que, en esencia, es un revanchista ruso. Hay buenas razones para creerlo. Ya en 2005, Putin insinuó estas tendencias ideológicas cuando comentó que la caída de la Unión Soviética fue una de las peores tragedias del siglo XX. En Múnich, 2 años después, Putin dejó atónitos a los líderes mundiales con una larga diatriba contra el orden internacional de la posguerra fría, afirmando que había sido construido por unos Estados Unidos que aspiraban a ser el único amo del mundo. Llamó a esto pernicioso, dejando claro que ese tipo de orden mundial no era algo en lo que Rusia quisiera ser un socio constructivo. Al año siguiente, la OTAN publicó la Declaración de Bucarest, en la que se acordó el principio de que Ucrania y Georgia se unirían a la alianza. No hubo calendarios específicos ni hojas de ruta para que alcanzaran ese objetivo. Fue un compromiso entre Estados Unidos, que quería admitir a ambos países, y Francia y Alemania, que temían que ese movimiento antagonizara a Rusia. Putin estaba de hecho en Bucarest en ese momento e intentó presionar a los líderes de la OTAN para que no permitieran que ambos países se unieran a la alianza. Estos hechos plantean la pregunta, ¿invadió Putin Ucrania en febrero de 2022, como tan a menudo se dice, principalmente porque no quería que su vecino se uniera a la OTAN? Las acciones de Putin después de la declaración de Bucarest parecen sugerir esta idea. Pocos meses después de que se publicara, recurrió a la fuerza donde sus palabras habían fracasado. Rusia invadió Georgia, aprovechando las propias reglas de la OTAN. La alianza no permite la entrada de miembros con disputas territoriales en curso. La invasión de Georgia por parte de Putin, que dio lugar a la creación de los territorios separatistas, en su mayoría no reconocidos, de Abjasia y Osetia del Sur, sostenidos mediante la presencia militar rusa, aseguró que el país seguiría teniendo disputas territoriales que permitieran a la OTAN negarle su ingreso. Mientras tanto, Ucrania estaba bajo una sucesión de líderes ineficaces o abiertamente prorrusos que difícilmente seguirían adelante con el ingreso a la OTAN, pero el pueblo ucraniano no estaba contento con lo que tenía. En noviembre de 2013, los ucranianos se levantaron en protesta cuando su entonces presidente, Víktor Yanukovych, rechazó un acuerdo que acercaría a Ucrania a la Unión Europea. En su lugar, favoreció uno que fortalecería los lazos económicos de Ucrania con Rusia. Como la economía rusa no produce gran cosa que la gente quiera más allá del petróleo y el gas natural, esto era naturalmente impopular entre los ucranianos. Recuerda esto, porque será importante más adelante. Las posteriores protestas del Euromaidán culminaron con la Revolución de la Dignidad de febrero de 2014, que derrocó al régimen prorruso de Yanukovych.
Putin entonces recurrió a la táctica que había usado en 2008 y apoyó a elementos separatistas en la región oriental ucraniana del Donbass, donde viven muchos rusos étnicos y personas de habla rusa. Con el apoyo de Moscú, los separatistas establecieron las autoproclamadas, y no reconocidas, repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Mientras tanto, Putin movilizó a sus hombrecitos verdes y anexó Crimea, una jugada que más tarde justificó con un referéndum burlesco. Sin embargo, Putin no fue más allá de esto, y los acuerdos de Minsk de 2015 dieron como resultado un alto el fuego general a lo largo de esas líneas, aunque los combates esporádicos continuaron. Para Occidente, los acuerdos de Minsk fueron algo tolerable pero decepcionante. Sin embargo, para Putin, los acuerdos fueron una especie de éxito. Parecía sentirse satisfecho con este nuevo statu quo, burlándose de las sanciones limitadas que se impusieron por su anexión no reconocida de Crimea. Putin presentó la anexión ante el público ruso como su logro de política exterior más importante. Fortaleció su control sobre la península con nuevas bases militares y un puente sobre el estrecho de Kerch que la conectaba con la Rusia continental. También logró con Ucrania lo que había hecho con Georgia en 2008, al crear nuevas disputas territoriales y étnicas en Ucrania, impidió efectivamente que el país se uniera a la OTAN. Esto sugiere que la expansión de la OTAN y la perspectiva de que Kiev entrara en la alianza no era la razón principal por la que Putin decidió lanzar una invasión a gran escala en febrero de 2022. La expansión de la OTAN hacia el este claramente lo irritaba, y su insistencia en que cualquier acuerdo de paz para la guerra actual incluya una garantía de que Ucrania nunca se una a la alianza demuestra que este punto es importante para él, pero no responde la pregunta crítica. ¿Por qué Putin esperó hasta 2022, 8 años después de su intervención inicial en Ucrania, para invadir? La expansión de la OTAN probablemente no fue la respuesta. ¿Qué más podría haber sido? La ideología revanchista de Putin, ya mencionada, parece ser una gran razón para la invasión. En julio de 2021, publicó un ensayo titulado sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. En este documento, insistía en que ucranianos y rusos eran un solo pueblo, un todo único. Afirmaba que el gobierno ucraniano posterior al Maidán estaba negando esa realidad histórica e incluso fomentando elementos neonazis en su intento por hacerlo. Este documento fue una de las pistas que la comunidad de inteligencia estadounidense utilizó para determinar que el importante despliegue militar ruso en la frontera ese año probablemente conduciría a una invasión y no, era solo un ejercicio. Putin siguió difundiendo su ideología revanchista mientras 2021 llegaba a su fin. En diciembre, dijo que el fin de la Unión Soviética también había sido el fin de la Rusia histórica que había tardado un milenio en formarse, y una tragedia humanitaria que dejó a 25 millones de rusos étnicos en los nuevos estados postsoviéticos separados de su patria. Estos comentarios revelan una motivación que iba más allá de impedir que Ucrania entrara en la OTAN. El colapso de la Unión Soviética supuso un gran revés para la política exterior tradicional de Rusia, que siempre ha buscado adquirir fronteras naturalmente defendibles. Como Rusia se encuentra en la parte más ancha de la llanura europea, este objetivo es difícil de lograr. Es la razón de la rápida expansión de Rusia por la masa continental euroasiática, iniciada en el reinado de Iván el Terrible en el siglo XVI. La influencia de Rusia alcanzó su pico durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y sus estados satélite del Pacto de Varsovia se extendían muy al oeste dentro de la llanura europea y profundamente hacia Asia Central. Esas ganancias territoriales y geopolíticas se perdieron tras el colapso soviético. Como resultado, Rusia quedó con una larga frontera desde el Ártico y el Báltico hasta el Mar Negro en una llanura amplia que no podía defender. Fue la inversión de la situación que había prevalecido durante la Guerra Fría. La decisión de Putin de invadir Ucrania fue, en parte, un intento de recuperar las fronteras previas a 1991, que eran más cortas y fáciles de defender. Esto parece indicar un fuerte motivo geopolítico para la invasión, aunque también se complementa con el ideológico. Como mencionó en julio y diciembre de 2021, Putin también lamentó la diáspora de la cultura rusa que se produjo con el colapso de la Unión Soviética. Putin cree en el llamado modelo de Estado-civilización del mundo, según el cual las fronteras nacionales son menos relevantes que los lazos históricos, culturales y lingüísticos que pueden trascender esas fronteras. Esta es una de las razones por las que sostenía que el gobierno ucraniano posterior al Maidán estaba negando el pasado de su país. Aunque la mayoría de los historiadores rechazaron las afirmaciones de su ensayo como históricas, es muy probable que Putin crea en ellas.
El ensayo y su afirmación de que un gobierno ucraniano bajo control de facto de Occidente estaba oprimiendo a personas de herencia lingüística y cultural rusa fue, para sus fines, una justificación ideológica para invadir Ucrania. Aunque no creyera realmente en estas afirmaciones, al menos le proporcionan un pretexto conveniente para justificar la invasión ante el pueblo ruso y los sacrificios que han sufrido como resultado de las sanciones y la pérdida de seres queridos en la guerra. También puede haber razones demográficas para que Rusia haya invadido Ucrania. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin por la deportación y traslado ilegales de niños desde los territorios ucranianos ocupados por Rusia. Como resultado, todos los estados que participan en la CPI tienen la obligación de detenerlo en cuanto pise su territorio. La decisión de Putin de llevar a cabo esta transferencia de población podría revelar una motivación demográfica más profunda detrás de la invasión. Antes de caer, la Unión Soviética tenía la tercera población más grande del mundo, con casi 287 millones de personas según el censo de 1989. Sin embargo, el colapso de la URSS dejó a Rusia con una población de unos 137.5 millones, algo menos de la mitad del total. Hoy, en 2024, la Federación Rusa tiene una población de 144 millones, pero su tasa de fertilidad es de 1.826 nacimientos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo. Para finales de siglo, su población caerá a 112 millones. Su edad media actual es de 40 años. Esta aumentará de forma dramática en las próximas décadas. Una población más envejecida significará problemas de reclutamiento para las Fuerzas Armadas de Rusia y una proporción mucho mayor de los recursos nacionales dedicada al cuidado de la tercera edad. La deportación forzada de niños ucranianos y de otros ciudadanos ucranianos puede, por lo tanto, verse como una forma de revertir el declive demográfico de Rusia y contener el aumento de la edad media. La invasión de Putin puede tener tanto que ver con recuperar la base poblacional soviética como con restaurar las fronteras soviéticas. Ucrania, como muchos países postsoviéticos, sufre su propio declive demográfico, con una tasa de fertilidad de solo 1.441 nacimientos por mujer. Sin embargo, transferir a la población joven de Ucrania es una forma de retrasar los problemas que se avecinan para Rusia. Quizá Putin piense que esto le comprará tiempo para revertir más seriamente el declive demográfico en la patria rusa. Sin embargo, hay un problema fundamental con las tres interpretaciones. Las razones ideológicas, geopolíticas y demográficas probablemente sean todas importantes para Putin, pero aún así no nos explican por qué decidió invadir Ucrania en febrero de 2022. Si estas razones fueran realmente tan apremiantes, habría tenido una ventaja mucho mayor si hubiera lanzado la invasión en 2014, cuando empezaron los problemas. El ejército ucraniano no estaba preparado para los acontecimientos de aquel año. Putin se apoderó de Crimea con facilidad. Las fuerzas ucranianas no se desempeñaron adecuadamente en la guerra del Donbass, razón por la cual, en 2022, la entonces canciller alemana Angela Merkel describió los acuerdos de Minsk como un esfuerzo de su parte por ganar tiempo para que Ucrania fortaleciera sus fuerzas armadas. Esta historia y los supuestos esfuerzos de modernización de Rusia desde 2014 llevaron a Estados Unidos y a sus aliados a pensar que Ucrania no sería capaz de resistir el embate ruso. Sin embargo, Ucrania se desempeñó mucho mejor y Rusia mucho peor de lo que nadie esperaba. La idea de Merkel de comprar tiempo para que el ejército ucraniano se hiciera más fuerte dio resultado. En los años transcurridos desde los acuerdos de Minsk, los ucranianos recibieron armas, entrenamiento y forjaron una alianza de inteligencia con Occidente, todo lo cual resultó devastador para las fuerzas rusas en el campo de batalla. El gobierno ucraniano posterior al Maidán también tuvo tiempo para consolidarse y afianzar su apoyo entre el pueblo ucraniano, que por fin vio progreso en el cultivo de los vínculos más estrechos con Occidente que tanto había deseado. La mayoría de estas cosas no se daban en 2014 y 2015. El gobierno de Ucrania estaba sumido en el caos y sus fuerzas armadas no estaban preparadas. Al retrasar la invasión hasta 2022, Putin le dio tiempo a Ucrania para fortalecerse. Quizá entonces temiera las sanciones y otros métodos de represalia, y es cierto que la demora le dio a Rusia tiempo para acumular reservas adicionales de divisas que le sirvieran de colchón, pero si su objetivo era la conquista de Ucrania, dejó pasar su mejor oportunidad. ¿Por qué esperó realmente? La respuesta puede tener más que ver con el giro de la economía global que se ha producido en los últimos 10 años. Como ya se mencionó, Rusia es un país con abundantes recursos, pero que no produce mucho en términos de bienes demandados globalmente.
Su industria de petróleo y gas es, con diferencia, la más importante. El sector energético aportó los ingresos para el 45% del presupuesto federal de Rusia y representó el 54% de las exportaciones del país en 2021. Sin embargo, hay un espectro en el horizonte, el espectro del cambio climático. La mitigación del cambio climático inducido por el carbono emergió como una prioridad política internacional importante antes de la guerra, en particular en la Unión Europea, que había sido el mayor cliente energético de Rusia y sigue siendo el segundo más grande incluso hoy. La legislación de la UE exige que el bloque reduzca las emisiones de carbono en un 55% para 2030 y logre la neutralidad de carbono para 2050. El resultado ha sido un giro hacia el desarrollo de energías alternativas y libres de carbono y de materiales que funcionen con electricidad en lugar de motores de combustión interna o energía de gas. Quizá el mejor ejemplo sea el crecimiento de los coches eléctricos. Este crecimiento ha sido explosivo. En 2017, solo el 1% de los autos nuevos vendidos en todo el mundo eran eléctricos. En 2023, fue el 18%. El cambio hacia la energía eléctrica y las fuentes de energía libres de carbono plantea un riesgo existencial para la economía rusa. Los saudíes también se han enfrentado a este problema y el resultado fue el lanzamiento de un intento integral de diversificar su economía llamado Saudi Vision 2030. El plan parece estar dando frutos, con un crecimiento no petrolero que se aceleró desde 2021, rondando el 5% en 2022 y 2023. Rusia, en cambio, no tiene tal plan, salvo la guerra misma. Ucrania posee minerales valiosos que estarán en mucha mayor demanda a medida que la economía global se vaya desplazando gradualmente de los combustibles fósiles a la energía eléctrica y libre de carbono. El litio es uno de los más importantes, ya que es un componente vital en las baterías necesarias para que funcionen estas nuevas tecnologías, como los autos eléctricos. Ucrania tiene grandes depósitos de litio en el Oblast de Donetsk, que Rusia controla parcialmente. Si Rusia logra avanzar más hacia el oeste y el norte desde sus líneas actuales, también puede alcanzar las importantes reservas en el Oblast de Kirovograd, en Ucrania. Estos depósitos de litio ya han sido objeto de maniobras geopolíticas antes. En 2021, la Unión Europea y Ucrania formaron una asociación estratégica en torno a los minerales de Ucrania, con el litio particularmente presente en la mente de los responsables políticos. Hasta la fecha, la Unión Europea importa la mayor parte de su litio de China. Comprensiblemente, Bruselas quisiera reducir esta dependencia y asegurarse de que Pekín no se coloque en el centro de esta tecnología emergente. Ucrania es uno de los pocos países con grandes reservas de litio, según estimaciones, hasta el 10% de las reservas mundiales, y su proximidad a la UE hace que sus depósitos de litio sean muy valiosos. Según Ulrich Blum, fundador y director ejecutivo del Lithium Institute con sede en Alemania, Europa puede obtener de Ucrania la mayor parte de lo que necesita para su transición energética. Por lo tanto, Putin ahora ejerce influencia sobre una prioridad geopolítica europea importante. Al hablar con DW News de Alemania, Gracelyn Baskaran, directora del proyecto sobre minerales críticos del Center for Strategic and International Studies, señaló que los recursos naturales pueden prolongar los conflictos y que explotar los depósitos de litio y otros minerales allí podría ser una fuente vital de fondos para el ejército ruso en sus operaciones continuadas, aunque Putin tendría que reconstruir la red eléctrica que sus misiles y drones han devastado tan gravemente, ya que la minería es una actividad muy intensiva en energía que puede consumir hasta el 50% de la energía disponible a nivel local. Además, la presencia de estos recursos actuaría como un desincentivo para que Putin ceda territorio en un acuerdo negociado para poner fin a la guerra. El control ruso de los minerales también haría más difícil que la industria privada invirtiera en Ucrania y ayudara en el proceso de reconstrucción posbélica. La Agencia Internacional de la Energía estima que la demanda de litio por sí sola se triplicará para finales de esta década y aumentará por un factor de 10 para 2050. Hay otra razón atractiva para que Rusia vaya tras los recursos minerales de Ucrania. Baskaran señaló que Rusia sigue produciendo minerales como uranio, paladio y níquel, otro elemento importante para una economía descarbonizada, al mismo nivel que en 2021. Sin embargo, desde que empezó la guerra, la exploración de nuevos recursos ha caído entre un 60 y un 70%. La exploración en Ucrania puede ayudar a compensar parte de este déficit. Rusia también le hace un favor a China controlando los recursos minerales de Ucrania.
Si Europa necesita comprar litio, la invasión de Putin la está obligando a seguir dependiendo de China, al menos a corto plazo. Si consolida su conquista, tendrá palanca sobre la capacidad de la UE para cumplir sus objetivos de descarbonización y un respaldo frente a la reducción de la demanda de combustibles fósiles rusos. Rusia es un país rico en recursos y tiene su propio suministro de estos materiales, pero la riqueza mineral de Ucrania, entre litio y tierras raras, podría situarse entre los 3 y los 11 billones de dólares. En efecto, explotar esta riqueza permitiría que la guerra se pagara sola. También reforzaría la asociación estratégica con China, que es el actor dominante en el refinado de muchos de estos minerales. El eje ruso-chino ejercería, por tanto, una influencia significativa sobre los países occidentales y podría obstaculizar sus objetivos de descarbonización. Alternativamente, Rusia y China podrían cobrar tarifas exorbitantes por el uso de estos materiales, sabiendo hasta qué punto la neutralidad de carbono es una prioridad para los responsables políticos occidentales. Bloom dejó claro que, para una transición energética estable y una industria europea de baterías robusta, es fundamental una Ucrania libre y democrática que tenga soberanía sobre sus fronteras internacionalmente reconocidas. Bloom mencionó que estos depósitos eran bien conocidos desde la época soviética, de modo que Putin sabía que estaban ahí, y que su estrategia de atacar infraestructura civil es un intento de vaciar la tierra de su población para que estos valiosos recursos puedan explotarse sin consecuencias. La deportación por parte de Putin de personas del este de Ucrania también puede verse como parte de esta estrategia. Muchos expertos advierten que los recursos naturales de Ucrania no fueron el motivo por el que Putin decidió lanzar su guerra de agresión. Sin embargo, es difícil ignorar la cuestión del momento elegido. Es probable que no sea una coincidencia que Putin decidiera invadir justo cuando la demanda de litio y otros elementos clave para la descarbonización empezó a dispararse. Putin tenía motivos ideológicos y geoestratégicos profundamente arraigados para su invasión, pero quizá la nueva realidad económica fue lo que lo llevó a pisar el acelerador en febrero de 2022. ¿Pero tú qué piensas? ¿Qué tan importante fue el papel del litio y de las tierras raras de Ucrania en la decisión de Putin de invadir y en el momento elegido para hacerlo? No olvides contárnoslo en los comentarios. Y asegúrate también de darle al botón de me gusta para apoyar al canal y suscribirte para más análisis militares de expertos.